Jorge realmente tuvo una visión muy Cuenta clara. muchos cuentos también. Pues mira, todos contamos cuentos, ¿sí? Digo, yo también cuento cuentos, pero la verdad es que Jorge, pensándolo, es la persona que realmente tiene una visión clara de cómo llevar la relación con Estados Unidos y hacer algo que era fundamental en su momento, desnarcotizar la agenda. Y esa visión de Jorge fue una visión correcta, era la visión de decir, tenemos que sacar de la relación bilateral el narcotráfico. ¿Y qué crees que pasa 10 años después? Lo traemos de regreso, ¿no? Exacto. Ahora lo tenemos otra vez porque desafortunadamente Felipe Calderón no entiende la importancia de esta desnarcotización de la agenda. Y cuando entra en su ataque brutal, este ataque contra el narcotráfico en México, vuelve a meter en la agenda de México con Estados Unidos el asunto del narcotráfico. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en una situación en la que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene gran problema por la cuestión de cómo acabar con la delincuencia y el gobierno de Estados Unidos se aprovecha de todo esto. ¿Y qué está pasando? Bueno, que tenemos una persona como Trump que llega y dice, bueno, aquí tengo algo maravilloso para mí. Primero, los mexicanos son violadores, son asesinos, son bad hombres, ¿no? Sí, sí. Su tarugada. Desde y campaña decía esto. Bueno, y al decir esto, levanta el ánimo en un grupo muy pequeño de población, pero que siente muy y radical. vibra, claro, siente y vibra por esto. Y entonces, supremacistas. así es, y ganan la elección porque la gente que siente fuertemente cosas como este grupo que estamos platicando, va a votar. Y los que pensamos que las cosas deben hacerse, pero vivimos en una zona de confort, no vamos a votar. Resultado, pues lo que estás viendo, ¿no? Lo que estás viendo en este momento es, ellos sí fueron todos a votar, y porque muchos de los otros no fueron, perdieron no el voto popular, el voto en aquellos estados en donde la cuestión de comercio internacional, la pérdida de empleos, la salida de empresas hacia México y el concepto de estos migrantes que están llegando, sí tenía resonancia. Desafortunadamente, haber alimentado todo esto con el narcotráfico vuelve a traer en escena algo, vuelvo con la persona con que empezamos la conversación, que Jorge había hecho muy bien y que era sacar de la agenda de la relación bilateral este asunto importante, el asunto del narcotráfico. ¿Qué me pasa a mí? Yo llego a un momento distinto. Yo llego a un momento en el cual el gobierno de México tiene que enfrentarse a una locura también de otro presidente, el presidente Bush, que en un acto y arrebato increíble decide invadir Irak y lo hace rompiendo todas las relaciones y toda la ley internacional. Y en ese momento yo estoy... México se opuso. Por supuesto, y no solo nos opusimos, y organizamos la oposición. Tuvo consecuencias. Organizó México, Organizamos la oposición, trabajamos con el gobierno de Chile y entre los dos países, siendo parte del Consejo de Seguridad, echamos hacia atrás una locura de destruir la legalidad internacional. Y se lo dijimos al gobierno del presidente Bush. Le dijimos, México no puede participar en esa aventura porque va en contra de todos los cánones internacionales, cánones a los cuales México se adhiere y defiende y defenderá siempre. ¿Eso nos costó? Claro, lo que nos costó fue el coraje de un gobierno que se voltea y dice, y esto textual, yo estuve físicamente en la reunión en la que Bush le dice a Fox, o estás conmigo o estás contra mí. Así. Y la respuesta de Fox, la respuesta del gobierno de México fue, pues qué pena, México cree en el derecho internacional y por lo tanto no estamos contra ti, pero sí estamos contra un acto que es violatorio de todos los cánones de derecho internacional a los cuales México se adhiere y sostiene. Y eso causa una ruptura en la relación entre Fox y Bush, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos. Peor que esto no puede haber sido, ¿ok? Entonces... Pues ya ves que sí. Pues fíjate que no, y ese es el punto. El punto que yo estoy haciendo en todos lados es, México no Vicente Fox, cuando me enfrento a algo que es peor que esto, una posición clara, definida del gobierno del presidente Bush, de o estás conmigo o estás contra mí y me tienes que acompañar en esto, y si no, vas a ver lo que te pasa, México dijo, no. El gobierno del presidente Fox dijimos, no lo vamos a hacer porque democráticamente yo he sido electo y tengo los mismos, pero los mismos fundamentos que tú
de defender una democracia nacional e internacionalmente. Pero teníamos la fuerza no solo de nuestras convicciones, sino también de nuestras acciones. Lo que estamos viendo hoy es una situación complicada, porque lo que ves es un país, tú lo acabas de mencionar, débil. Y lo que no podemos aceptar los mexicanos es que nos consideremos un país débil. Ni lo somos económicamente hablando, ni lo somos socialmente hablando. Lo que deberíamos los mexicanos de decir es, perdón, ¿qué México quiero ser? Yo quiero ser un México que sea justo, que sea un país fuerte y que sea un país influyente en el mundo. Y ese es el México que yo por lo menos sí quiero que sea. ¿Cómo lo haces un país fuerte? No estemos en esta circunstancia en la que pensemos que si el señor nos quita el Tratado de Libre Comercio, se acaba la economía nacional. Nada más falso. Las cadenas de valor que están integradas ya entre México, Estados Unidos y Canadá simplemente impedirían que eso ocurra. Y si lo que ocurre es que me cambio del Tratado de Libre Comercio a la OMC y es la amenaza, y créemelo Pepe, esa es la amenaza, el señor lo acaba de decir, le voy a hacer un favorcito a mis cuates, a estos dos chiquitines. ¿Sí? A Justin Trudeau y a Peña Nieto. Bueno, porque me hablaron los pobrecillos y entonces en mi magnánimo corazón decidí que yo iba a atender su llamado y bueno, negociemos, pero si no es a mi modo, no hay modo. ¿Sabes qué? Este señor no entiende entonces lo que es la soberanía nacional y lo que es realmente la dignidad de un país. Y eso somos nosotros. Y yo creo que aquí la respuesta es, en verdad, ¿sabe qué? Usted también tiene empresas que van a perder, usted también tiene circunstancias que van a perder. No nos achicopalemos, esa palabra me gusta, ¿sí? No hay que achicopalarse. Y en este momento, lo que tenemos que hacer los mexicanos es decir, no, si usted se quiere salir del tratado, sálgase y veremos qué pasa. Porque lo que va a pasar es que nos vamos a ir a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y en las reglas de la Organización Mundial de Comercio, usted va a poner aranceles a varios de los productos que yo estoy exportando a su país. Pero adivine qué. 40% de las cosas que le ponemos a los vehículos americanos vendidos allá, ¿vienen de allá? Vienen de usted para nosotros. Así es, sí. Y también le va a pegar a su país y también le va a pegar en lo de consumidor por precios y en lo de productor por volumen. ¿De veras quiere meterse en eso? Hagamos la lucha y veamos qué pasa. ¿Viste el encabezado de Milenio hoy? Renegociar TLC antes de la elección del 2018 pide Wilbur Ross, el secretario de Comercio. Y por lo tanto, que sean ellos los que nos lo pidan, ¿verdad? Y que sean ellos los que lleguen y nos digan, esto es, y que nosotros le contestemos, mire, como está el Tratado de Libre Comercio al día de hoy, hay una serie de factores que dejamos fuera cuando la negociación original, pero que se incluyeron en la negociación del TPP, el que su presidente acaba de rechazar saliéndose. Esos son los puntos en los que México estuvo de acuerdo y ahí muy bien manejado, por cierto, por el secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo. Estos son los puntos nuevos que hay que incluir y estas son las condiciones. Eso ya se negoció, Pepe, eso ya se presentó y se planteó como parte de la negociación del TPP. Tenemos, por lo tanto, una base clara de lo que a México le interesa y le conviene, de lo que a Estados Unidos le interesa y le conviene, y a Canadá, porque lo habíamos pactado dentro del TPP. Del Tratado Transpacífico, del cual Trump se salió por una orden ejecutiva. Exacto. ¿Cómo se puede salir del Telecán? Del TLC. ¿De acuerdo? Sí. Y por lo tanto, lo que tenemos que decir nosotros es, mira, aquí está ya. ¿Le vas a entrar a esto? ¿Le vas a entrar a esto? Aquí está. Y si no, pues ¿sabes qué? A ver de cómo nos toca. Ahora, ¿por qué tenemos miedo los mexicanos? Sin duda, pero... Que no entiende de diplomacia ni de política. Pues yo creo que no entiende muchas cosas, porque el señor, entre otras cosas, dijo detalles como que se le podía meter la mano a las mujeres donde quieras. Ese es el tipo de individuo que es. Es un hombre vulgar, corriente, narcisista. Pero, bueno, es el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Lo tenemos que ver como tal. ¿Qué debería decir el gobierno de México? Mira, yo entiendo lo que me va a pasar. Efectivamente, yo voy a tener un impacto negativo. Impacto que, por cierto, ya debe estar ocurriendo, dado que no hay inversiones que estén llegando. Hay incertidumbre. Exacto, y ese es lo peor que te puede pasar. Y entonces decir, mira, lo peor que me puede pasar es que regresemos a las normas de la Organización Mundial de Comercio. No he hecho la cuantificación, Pepe, echaría mentiras, pero te voy a decir, debe tener un valor determinado.
¿Qué debería de pensar el gobierno de México? Si esto es lo que me cuesta, yo le voy entonces a retornar a las empresas ese incremento en aranceles, que es lo que me va a impactar. Yo le voy a retornar haciendo una serie de beneficios fiscales para que puedan tener la compensación y se mantengan al nivel de competitividad que les permita seguir exportando. Ahora tú dirías, bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Esa es otra pregunta. El gobierno de México debería, por lo tanto, estar pensando cómo hago esta reducción en el gasto público que me permita transferir esos recursos de regreso a estas empresas, de manera que el impacto sea mínimo. Sí va a haber un impacto, pero va a ser mínimo en mi economía. Ahora, ¿qué? ¿Vamos a permitir de veras que se nos diga qué hacer y cómo hacer? ¿Estamos en serio en esa situación? Yo personalmente te digo no. Cuando lo hicimos en la época de Fox, era mucho más delicado. Y ahí, créemelo, hubo una gran cantidad del sector privado mexicano que me habló a mí, no nada más al presidente, a mí, a decirme, no puedes hacer esto, vas a arruinar mis negocios, mi país. Pues ¿sabes qué? El país está primero. Y el país está primero en cuanto a defensa de derecho internacional, defensa de soberanía y un concepto muy claro que es, yo soy una nación importante, hombre, soy la 13ª economía del mundo. No estás hablando con un niñito, no estás hablando con un paisito. Perdón, y no quiero insultar a ninguna nación, pero no somos Ghana, que ni siquiera sabe la gente dónde está en el mapa, allá en África. Pues no lo somos. Somos México, somos un país que está en el 13º lugar como economía. Hemos trabajado por esto, nos hemos sacrificado los mexicanos y lo que tenemos que pensar es cómo robustecemos nuestra economía para que haya mejores empleos para la población. Yo en serio, Pepe, sí estoy enojado, y estoy enojado en cuanto a decir, no podemos vernos como que se va a colapsar el mundo. No es cierto, no ocurren esas cosas. Y aún patán, como tú lo calificaste, como este señor, tenemos que pararnos enfrente y decirle, perdón, no. ¿Sabes quién lo hizo? Un juez en Washington, el estado de Washington, le dijo al señor, usted será presidente, yo soy juez de un lugar chiquito, pero yo voy a sacar aquí una orden en que dice que usted no tiene la autoridad para impedirle a gentes simplemente por cuestiones religiosas entrar a Estados Unidos. ¿Y quién ganó, Pepe? El juez. El juez. Y eso es lo que necesitamos en México, dejar en claro que las instituciones van por encima de las personas. Ese es el México que yo quiero, Pepe. No sé cuál es el que tú quieras, pero el que yo quiero es un México que me haga sentirme orgulloso, en donde yo diga igualdad, imperio de la ley y verdaderamente algo que es fundamental para todos nosotros. Saber, de veras, tenemos que empezar a platicar cosas. Mira, hace un momento estabas tú hablando de corrupción. No, hablemos de impunidad, Pepe, no de corrupción. La universidad lleva 2 años publicando un documento importante que dice, ¿por qué se da la corrupción en México? Porque hay impunidad. ¿Por qué ocurre la impunidad? Porque no se están haciendo las inversiones en los sitios correctos. Estamos por sacar nuestro segundo volumen clasificando. Cuando tú me digas, en cuanto salga, te lo traigo, lo discutimos. Venga, lo discutimos. Y platicamos de, sí, la corrupción, pero lo más importante es la impunidad. Mira, corruptos en todo el mundo, Pepe. En todo el mundo. Para terminar, Venezuela. ¿Qué debe estar haciendo México en este momento en Venezuela, donde ayer el presidente Maduro anuncia la convocatoria para una nueva constitución, lo cual provoca, revienta a toda la oposición en este momento? Que hicimos... ¿Y México qué? ¿Se deben de seguir aplicando los principios de política exterior de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, o ya no? A ver, la doctrina Estrada. Pepe, ahí me pegas justo en lo que dijimos. Cuando yo estuve de secretario de Relaciones Exteriores, entonces Chávez, dijimos, este es un régimen al que México no debe permitirle que siga destruyendo lo que es la democracia y la libertad. Desde esa época, yo en lo personal y el gobierno del presidente Fox, dijimos, este no es un régimen que es amigo de la democracia y por lo tanto no puede ser amigo de México. Desde entonces, y se nos criticó, mi querido Pepe, tú recordarás, nos golpearon de izquierda y derecha. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Quiso regresar al mismo concepto de doctrina Estrada. Señores, no intervención. Volvió a lo que habíamos roto
quienes habíamos llegado con una visión distinta de dónde debe ser nuestra posición. Cuando te comenté que México debe ser un país influyente, eso fue lo que dije. México tiene valores, tiene cosas por las que cree. Yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia, y si estoy representando a un país y soy el gobierno elegido democráticamente de México, debo decirle al otro país: tú no puedes estar haciendo estas cosas, y esto que estás haciendo va en contra de lo que debe ser una democracia liberal, y no puedo estar de acuerdo contigo, perdón. Y México debería estar dejando muy en claro que esa es la posición que debemos tomar.